está el domingo y el lunes más o menos, hay muchas actividades a nivel mundial por el Día Internacional del Libro. Nosotros, el Colegio de Ciencias y Humanidades, siempre procuramos hacer como alguna actividad, aunque sea pequeña, para no dejar pasar la ocasión. En años anteriores se había hecho todo el primero día del libro, que era el 23 de abril, pero este año yo no podía estar como en los 5 planteles, era un relajo, y yo decía, o sea, me la paso organizando esto durante meses y resulta que no puedo yo disfrutar a los chavos, ¿no? Que es como lo padre, por lo que trabajamos nosotros. Entonces este año decidimos hacer a lo largo de toda la semana, o sea, hacer un día por plantel, ¿no? Como para que yo pudiera estar ahí presente y pues, disfrutarlos a ustedes. Bien. Entonces, estas pláticas que nosotros organizamos este año han sido de forma itinerante. Azcapotzalco es nuestro cuarto plantel. Ya estuvimos en el sur, ya estuvimos en Oriente, ya estuvimos en Naucalpan. Y bueno, el tema en este año es un tema de reflexión. O sea, nosotros lo que queremos este año es como hacerles hincapié, como hacerles un poco la cordial invitación de que se acerquen un poco más a las bibliotecas. Pero no nada más es que quede como en decirles, chavos, tienen que regresar a la biblioteca, vengan a su biblioteca, porque yo sé que vienen a la biblioteca. O sea, yo sé que a final de semestre la biblioteca está abarrotada, ¿no? O sea, cuando ya tienen que entregar tareas, cuando ya tienen que entregar exámenes finales, cuando ya vienen los exámenes, cuando o sea, las bibliotecas se abarrotan. Pero normalmente es un fenómeno que se ha estado viendo, y no solamente en México, es un fenómeno a nivel mundial. Las bibliotecas cada vez hay menos gente. Cada vez menos se encuentra algo interesante en una biblioteca, ¿no? Y no para mí, o sea, no estoy hablando como a nivel personal, porque a mi edad, mi generación, yo sí encuentro interesante una biblioteca. O sea, sí puedo yo sentarme y pasar 3 horas revisando un libro, pero a lo mejor gente más joven que yo ya no. ¿Por qué? Porque nos está invadiendo el mundo digital, o sea, nos está invadiendo el mundo electrónico. Ustedes son una generación que no podemos decirles que no lean. Estaría mal que gente de mi edad o gente más grande, o sea, estaría mal que otras generaciones les dijeran a ustedes, es que ustedes son una generación que no lee. Al contrario, ustedes son las generaciones que más están leyendo. ¿Por qué están leyendo más que nosotros? Porque están teniendo contacto con un mundo digital que los está acercando de una manera rapidísima, de una manera casi inmediata, al mundo entero y a cualquier tipo de información, ¿o no? O sea, cosa que nosotros no tuvimos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que están dejando de lado las bibliotecas, los espacios que tradicionalmente se piensan para el conocimiento, que tradicionalmente se piensan para el trabajo. Y entonces, bueno, por ahí van más o menos estas pláticas. O sea, tratar de acercarlos a ustedes, tratar de retomar y explicarles para qué sirve, para qué te puede servir una biblioteca. Y ya no nada más en el contexto de libros, sino en el contexto de información, que es algo bien importante. Porque yo puedo decirles que ustedes leen mucho más que mi generación, pero a lo mejor no están leyendo lo correcto, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la plática. El día de hoy nos acompaña una bibliotecóloga y licenciada en Ciencias de la Información. Ella es cubana. Les voy a leer un poco su reseña curricular. Y bueno, la verdad es de que esto estaba pensado como una mesa, como un panel en donde varios ponentes hablaran y expusieran su tema, ¿no? Como que expusieran más o menos su visión. Desgraciadamente ocurrió 2 situaciones con 2 de nuestros panelistas hace media hora. O sea, hace media hora uno tuvo un accidente, ella no pudo llegar, y la otra amaneció súper enferma, que andaba ya como mala de la garganta, y hoy en la mañana me habló así de... Entonces no tenía caso que viniera. Entonces nos dejaron solitas. Pero no por eso vamos a desanimarnos. Tenemos mucho que decirles. Y lo que queremos es, por favor, o sea, no queremos que haya como una serie de preguntas al final,
O sea, si en cualquier momento ustedes quieren participar, si en cualquier momento tienen alguna duda o algún comentario, levantan la mano y lo hacemos interactivo, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, entonces voy a leer la reseña curricular de nuestra ponente el día de hoy. La licenciada Sonia Cobb Estrada. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana, en Cuba, y actualmente ella estudia la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Colaboró con el Tribunal Supremo Popular de Cuba como especialista en comunicación institucional. Fue editora y analista web para la revista A Mano, Oficio y Diseños, y trabajó en el Archivo Nacional de la República de Cuba y la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana. Pertenece a la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y su tesis de licenciatura con el título Información Jurídica para la Ciudadanía, Mecanismos de Acceso y Uso en la Dirección de Notarías y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, fue publicada en la revista Bibliotecas, Anales de Investigación de la Biblioteca Nacional José Martí. Bienvenida, Sonia. Bien, entonces vamos a empezar. Nosotros lo organizamos con una serie de preguntas muy puntuales. Yo voy a decir más o menos la pregunta, o bueno, voy a decir la pregunta y le voy a ceder el micrófono a ella y si hay algo en lo que yo pueda participar, bueno, yo participaré. Les repito, si ustedes quieren como participar, bienvenido. Bien, entonces la primera pregunta, Sonia, es ¿qué es la bibliotecología y las ciencias de la información? Esta plática también nos gustaría que ustedes la entendieran como un poco de orientación vocacional también, porque nos hemos dado cuenta de que incluso nosotros que somos bibliotecólogos, a lo mejor yo no de formación, yo de formación soy historiadora, pero estoy haciendo el doctorado. Incluso, o sea, hasta los que estudian bibliotecología, es difícil que expliquen qué es la bibliotecología. O sea, no se entiende bien qué es la bibliotecología o para qué sirve. Sin embargo, es un campo riquísimo. Es un campo que se puede aplicar hoy en día a muchísimas cosas. Y ustedes que están en la edad de decidir hacia dónde va a ir su vida, también nos interesa que lo vean desde esa perspectiva. O sea, que vean para qué sirve la bibliotecología y a lo mejor ustedes se dan cuenta que tenían al ratón de biblioteca dormido. Entonces le cedo el micrófono a mi compañera. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de mis experiencias como profesional y de hablarles un poco de qué es la bibliotecología también y las ciencias de la información, porque como decía Ruth, también como un poco vocacional, para que ustedes sepan y conozcan de qué va la carrera y tal vez quién sabe uno se bulle por estudiar. A ver, la bibliotecología y las ciencias de la información engloban una serie de disciplinas que van relacionadas con ayudar a partir de herramientas y procesos a los usuarios a acceder a la información. Por ejemplo, yo trabajé en bibliotecas y allí he sabido que te enseñan a cómo representar documentos, libros, para que otras personas puedan acceder a ellos. O sea, si han visto en las bibliotecas están las fichas catalográficas o tal vez está en sistema digital, pero están clasificados por materia, por título, por autor. Entonces, lo que se hace son procesos de análisis de información para poder luego desarrollar resúmenes, desarrollar palabras claves, etiquetarlos con palabras claves, clasificarlos, etcétera, para que la gente pueda ubicarlos y acceder a ellos. O sea, esto es en bibliotecas, pero esto se puede llevar también al mundo digital. Y se ha sabido que, por ejemplo, Internet funciona como, podría decirse, una gran biblioteca. O sea, hay mucha información y los buscadores son el medio por el cual se recupera esa información. Estos buscadores, nosotros tenemos las herramientas para entenderlos y para saber cómo funcionan, y para poder trabajar también en desarrollar como técnicas de búsqueda de información y además poder también alfabetizar a los usuarios actuales que pueden buscar mucha información en internet y en estos medios digitales.
Otro campo es la archivística o la gestión documental, y es el trabajo que se hace en los archivos, que pueden ser archivos históricos o pueden ser archivos en empresas o instituciones. Por ejemplo, en cualquier institución, el archivo es un lugar muy importante porque aquí están reflejados todos los documentos que muestran evidencia de todas las transacciones o todas las acciones que se hacen dentro de esta empresa. Por ejemplo, si viene una auditoría o tal, el archivo es el lugar donde se encuentra registrado toda la acción de la empresa. También están los departamentos de gestión de información, donde se analizan los flujos de información y la comunicación que existe en las empresas, si es una comunicación ya sea vertical o horizontal. Por ejemplo, si desde los directivos la comunicación fluye de manera espontánea y dinámica hacia sus trabajadores, y nosotros, por ejemplo, analizamos dentro de la comunicación pues la información, si esta información es adecuada, si se difumina en los canales adecuados, etc. También, por ejemplo, en los archivos históricos es una de las partes que más me gusta de esta carrera, porque se trabaja con documentos que pueden ser patrimonio de la nación, de todo un país. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a conservar la historia ya sea de una ciudad o del país entero, ¿no? Y aquí se aprenden técnicas ya sea de preservación, de conservación. Técnicas hablamos desde la temperatura a la que tiene que estar guardado el documento, desde los materiales con que están hechos, con que se hicieron en la época, la tinta que se utilizaba, la manera de escribir, cómo estaban hechos los libros o estos documentos. Y todo esto va contando una historia que también refleja quiénes somos, quiénes hemos sido y en qué nos hemos convertido, ya sea como sociedad, como comunidad. También está la parte de restauración, que es conocer qué técnicas o materiales se pueden conocer para ya estos documentos que tal vez están dañados de alguna manera, ya sea por el tiempo, por microorganismos, etc., cómo se pueden ir componiendo. Y así tal vez como un rompecabezas se van rehaciendo y pues ya quedan listos para la consulta. A ver, no sé si quieres agregar porque ya... Bien, bueno, lo mismo que dice Sonia, entre la bibliotecología y los estudios de la información son casi lo mismo, o sea, digo, son áreas muy relacionadas, pero no habían estado relacionadas hasta hace unos 4 o 5 años que se unieron. Y este es algo bien curioso porque tienen mucho que ver, pero se había como mantenido separado. O sea, haciendo como un pequeño contexto, vamos a ubicarnos en una biblioteca de hace 100 años, por ejemplo, o de hace 150 años. A ustedes ya no les tocó, es más, ni a mí me tocó. O sea, las bibliotecas ahora son bibliotecas de estantería abierta, ¿no? O sea, están los libreros y están los libros así, tú puedes llegar a tocar, tú pasas a la sala de consulta y tú revisas en la base de datos el material que estás buscando, por tema o por autor o lo que sea, y ya sabes a dónde dirigirte, ¿no? O sea, por la clasificación, tanto agarras tu libro y ya. Pero antes no era así, hace 100 años, hace 150 años, no era así. Las bibliotecas eran de estantería cerrada, o sea, es decir, había la entrada, había una mesa en donde estaba el bibliotecario y tú llegabas a decir, o sea, porque tampoco había la catalogación, los estudios de catalogación y de selección y de organización son estudios realmente muy nuevos, o sea, son estudios de hace como 100 años, o sea, del siglo XIX. Pero entonces, bueno, tú llegabas a la biblioteca y tú decías, oiga, yo quiero saber sobre enfermedades de la piel, ¿no? O viruela, o sea, quiero saber sobre la viruela. Y ya, entonces el bibliotecario decía así como no, pasaba a la parte de atrás en donde estaba todo el acervo, donde estaban todos los libros, y el bibliotecario sabía exactamente qué era el libro o los libros que a ti te podían servir, ¿no? O sea, hace 100 años
y sus abuelos o sus bisabuelos, si viven aún, pregúntenles, o sea, socialmente había como ciertos oficios que tenían mucho respeto, como cuál, como el doctor, el cura, el maestro, por supuesto, el abogado y el bibliotecario. O sea, el bibliotecario era la persona que sabía de los libros, o sea, era el que tenía conocimiento de todo, como vivía inmerso, acomodando y sabiendo exactamente en dónde, pues de alguna manera siempre leía y entonces sabía un poco de todo, y entonces saber un poco de todo, orientar al usuario, o sea, al que llegaba y pedía una información, eso investía mucho respeto, ¿no? O sea, era el que sabía de todo, el que sabía mucho de todo. Pero, bueno, ¿qué pasa? En el siglo XX va a haber como un corte mundial importantísimo, que van a ser las guerras mundiales. O sea, las guerras mundiales van a dar un cambio, un giro social total, ¿sí? O sea, en el mundo, en la organización mundial, en la organización social, ¿debido a qué? Debido a la industria, debido a cambios políticos, debido a cambios geográficos, debido a todo eso, va a haber un cambio gigantesco. Entonces, las ciencias no van a tener que actualizarse, van a tener que retomar, que teorizar de nuevo cuál va a ser su función en cuanto a la sociedad. Eso tardó mucho tiempo. Hasta los 80, 70, 80, es que todas las áreas sociales, las áreas científicas, van a volver a sacar como sus nuevas teorías para mostrar cuál va a ser ahora su función. Y el bibliotecario, después de las guerras mundiales, se va a ver como en la necesidad de abrir sus estanterías, en esta necesidad de que haya un acceso a la información para todo el mundo, porque la educación cambió, ¿no? Entonces el bibliotecario se va a ver minimizado. El bibliotecario ya no va a ser ese personaje de respeto. Entonces poco a poco el bibliotecario va a ir cediendo su papel para que el usuario entre y elija lo que quiera agarrar. Que no está mal, pero volvemos como a la misma cuestión del inicio. Si no hay una guía, no importa si eres jovencito o grande, siempre vamos a necesitar una guía, porque el ser humano siempre está aprendiendo. O sea, yo no puedo decir, yo ya tengo mi maestría, no necesito nada más, yo lo sé todo. Obvio, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, somos entes sociales. Entonces, siempre vamos a necesitar una guía, una persona que nos refiera qué sí nos sirve y qué no nos sirve nuestro conocimiento. Entonces, eso es lo que retoma la bibliotecología, aunado a las ciencias de la información. Por eso se llama ahora ciencias de la información, porque el profesional de la bibliotecología ya no se entiende, ya no se ve como el bibliotecario que está ahí en una esquina llena de polvo, en medio de todos los libros. Ahora los bibliotecarios somos gestores de la información. Es decir, el bibliotecario te va a decir en dónde puedes encontrar información y qué información sí es certera, sí es verdadera, o cuál no. El bibliotecario es el que te va a decir, no muchacho, el rincón de vago, olvídalo, o sea, monografías.com, no. Wikipedia es otra cosa. Ahorita prefiero Wikipedia, a mí sí me gusta. Él te va pero no solamente te va a decir que no y hasta ahí, sino el gestor de la información, el nuevo bibliotecólogo, te va a decir por qué no te conviene, por qué no te sirven ese tipo de fuentes, y te va a referir a las que sí te sirven. Sí, más o menos queda como claro. O sea, por eso vean el potencial que tiene la bibliotecología. La bibliotecología, si se dan cuenta ahora con el mundo digital, sirve para todo. O sea, ya no está quedando nada más atada al libro impreso. O sea, tiene mil posibilidades. Y, por ejemplo, refiriéndonos a esto del mundo actual, con respecto a mí, yo me decanté por la parte digital. Y, por ejemplo, en mi trabajo se puede decir que un bibliotecario hoy en día trabaja siempre en equipos multidisciplinares, o sea, se integra con otras disciplinas. Yo, por ejemplo, antes de entrar a la bibliotecología, yo quería estudiar otras cosas. Yo quería estudiar comunicación, recuerdo que también quería estudiar sociología, historia, y de último yo puse, mi opción última era ciencias de la información. Sonia, perdón.
cuéntanos un poquito cómo fue que entraste a la carrera, cómo es, porque en Cuba es otro mundo. Entonces a lo mejor a ellos les interesa, o sea, porque es así como un misterio para todos nosotros, ¿qué pasa en Cuba? ¿Cómo fue que tú lograste entrar a la universidad? Eso cuéntanos, está bien, Bueno, a ver, en Cuba el sistema para entrar a la universidad es bastante complejo, es bastante parecido aquí también porque se hace a través de pruebas de ingresos y tal. Lo que sucede es que la capacidad de la universidad es muy limitada. Entonces, yo además no estudié en un preuniversitario y me limitaba aún más las opciones. O sea, yo para entrar a la universidad tenía que hacer una prueba de concurso y estaban disponibles 2 plazas o una plaza por carrera. Entonces yo tenía que garantizar mi entrada a todas. O sea, entonces yo estudié muy bien mi boleta como eran 5 opciones, cuáles eran las carreras que más demanda tenían y cuáles no. Entonces recuerdo que una vez estudiando esto vi ciencias de la información y no sabía qué era. O sea, leí un poco y tal, que era algo de las tecnologías y las bibliotecas. Igual no entendí mucho, pero me sirvió para pensar de que si yo no sabía qué era, probablemente el resto de mis compañeros, o la mayoría tampoco sabía qué era. Por tanto y demás, iba a ser una carrera con poca demanda. Al final resultó de que no tenía tan poca demanda, sí terminó bien alto. Y bueno, fue lo que agarré. Después de estar el primer año estudiando, di gracias de que me tocó, por el destino que sé yo, entrar, porque resulta de que ciencias de la información tenía cosas de comunicación, tenía cosas de sociología, estudiaba historia, y entonces era como combinar varias disciplinas. Por eso se dice que la bibliotecología es una carrera transdisciplinar y multidisciplinar. Yo les comentaba, después que yo me gradué y tal, que empecé a trabajar, yo me especialicé en la arquitectura de información. La arquitectura de información es las personas que se encargan como arquitectos de estructurar los contenidos para crear sitios web. O sea, está el programador que se encarga de programar con sus códigos y tal, está el diseñador que hace el diseño, y están los arquitectos de información que dicen en qué lugar de la página van a ir ubicados cada cuadro de contenido, dónde van a ir los menús, porque cada información debe estar a menos de 3 clics de distancia de él. Entonces, se estudia también usabilidad de usuarios, experiencia de usuarios, y todos estos conocimientos se aplican para la arquitectura de información. Entonces, siempre este trabajo se ve combinado con otros profesionales para crear un producto, que son los sitios web. También se dan lo que es visibilidad y posicionamiento web, todas las estrategias estas de palabras claves, de optimización de buscadores, de estrategias de visibilidad, y todo esto que es la parte digital, pues fue la parte por la que yo me decanté y es la que ejerzo también ahora. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, continuamos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de la información en las sociedades actuales? Y bueno, si puedes así como mezclar tu contexto. Bueno, la información en la sociedad actual está jugando un papel muy importante para la ciudadanía y los ciudadanos, porque al cambiar los tiempos, las comunidades están tomando información relevante, información de los actores del gobierno, información social, información de las comunidades, de los servicios, etc. Y esta información se dice que está contribuyendo a lo que se llama empoderamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque esta información está siendo relevante para que los ciudadanos tomen mejores decisiones que retribuyan a mejorar su calidad y condición de vida. Un ejemplo, le comentaba también es que veníamos hablando del camino de Cuba y tal, y cómo era el contexto allá de la información y el acceso a la información. Y es muy importante que la gente sepa demandar que exista una transparencia en el actuar de los gobiernos
y que se pueda acceder a la información relevante de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué decisiones están tomando, qué se hace con los presupuestos, o sea, información que refleje transparencia. Porque sí he sabido que la información es un gran como medio o mecanismo de poder. Y yo le comentaba a Ruth que, por ejemplo, en Cuba la información está muy controlada por el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, por lo general, tienen un solo punto de vista de las cosas y de lo que sucede en el mundo, porque consumen solo una parte de la información de cierto bando, poder político, que es toda esta información que viene de la izquierda latinoamericana, ya sea de lo que sucede con Venezuela, de Cuba, Brasil, toda esta izquierda latinoamericana. Entonces es la información que se consume en Cuba, y que las cosas que realmente pasan, ya sea porque los medios de comunicación sí pertenecen al Estado y la información que brindan pues es la que está autorizada, toda esta información hace que las personas pues no puedan tener un pensamiento realmente abierto y poder comparar situaciones. Otro problema que yo le comentaba en Cuba es lo restringido que está el Internet. O sea, no es como aquí, que tenemos incluso herramientas y mecanismos para poder acceder a medios y a información que sea verídica o que nosotros queramos consumir. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudié una carrera, eso fue yo me gradué en 2014, o sea, no hace tanto tiempo, y nosotros, por ejemplo, no teníamos forma de acceder a Internet y de buscar información en bases de datos, porque lo que sucede es que estas bases de datos pues necesitan ser pagadas por las instituciones. Entonces, al no haber presupuesto en las universidades, que se hemos restringido, pues no teníamos acceso a estas bases de datos de información fiable. Teníamos que buscar otros medios. Sí, ya después, como en tercer año, se fomentó un poquito más el acceso al Internet dentro de la facultad. Éramos súper privilegiados porque teníamos Wi-Fi, y eso era como algo en aquel tiempo súper privilegiado. Ahora está un poquito más difundido y las personas pueden acceder a cierta información, se conectan a través de o sea, van a parques que tienen unos Wi-Fi, que la conexión no excede los 2 megabytes, y entonces esos 2 megabytes se reparten por unas 20, 30 personas que están ahí paradas o sentadas en el parque, conectándose, no sé, 1 hora, 2 horas, porque además es muy caro, cuesta $1.50 la hora conectarse, con esta velocidad además. Entonces ya ven que esto de acceder a la información allá en mi contexto está un poco restringido y es muy difícil. Además de que, por supuesto, están bloqueados muchos medios o información que no quiere que entre al país. Entonces, esta parte también la estudiamos en las ciencias de la información, cómo el ciudadano se empodera a través de la información que consume, cómo genera nuevo conocimiento que otras personas van a consumir y cómo este conocimiento va a ayudar a que se desarrolle una comunidad y a que exista una retroalimentación entre gobiernos y ciudadanos para crear mejores servicios y para que los gobiernos sean más transparentes y para que los ciudadanos pues vivan mejor. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el campo de acción de la bibliotecología? Yo creo que esta les interesa a ustedes. O sea, en otras palabras es, si tú eres bibliotecólogo, si te decides estudiar por bibliotecología y estudios de la información, ¿en dónde puedes trabajar? O sea, ¿se restringe únicamente a una biblioteca? Bueno, esa pregunta nos la hacíamos todos cuando estábamos estudiando. Si realmente iríamos a trabajar a una biblioteca solamente. Cuando estábamos por primer año, segundo año, que no teníamos un conocimiento exacto del campo de acción. Y o sea, no, un bibliotecario puede trabajar en casi cualquier lugar, porque es que en casi cualquier lugar depende de la información o que se genera información. Todas las empresas generan información. Hay flujo constante de información, ya sea
que se trabaje, por ejemplo, en cualquier empresa, en la parte que sea gestión de información, cómo se ve los procesos de cómo se gestiona, se crean sistemas para gestionar información. Ya hablamos de los archivos, se pueden trabajar en archivos, se puede trabajar en todo esto que tiene que ver con el mundo digital. Se puede trabajar en museos, en cualquier. Yo creo que esta carrera se puede aplicar a casi cualquier cosa. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees tú, Sonia, que sea el futuro de las bibliotecas? ¿El futuro de las bibliotecas van a desaparecer? O sea, frente al internet, frente a las bibliotecas virtuales. O sea, porque el hecho de que decimos biblioteca virtual, ya pensamos que todo esto lo vamos a encontrar en PDF, ¿no? Entonces, ¿crees que una biblioteca, las bibliotecas, estos espacios van a desaparecer? Bueno, sí, por ejemplo, estos espacios, creo que como se conocen ahora, sí, tan de biblioteca de ir y consultar un libro, ahí sentadito, todo silencioso, sin que se escuche un ruido ni nada, pues son espacios que ya no están funcionando para las nuevas generaciones. Sí, las personas cada vez asisten menos a este tipo de bibliotecas. Los libros no creo que vayan a desaparecer. Yo creo que lo que hay que hacer es como que cambiar los modelos de bibliotecas, y se está haciendo en varias partes del mundo. O sea, las bibliotecas ya no son esos espacios así silenciosos, sino que las bibliotecas se están integrando y son mediadoras entre la comunidad e instituciones, por ejemplo, entre universidades. Y esto hace que no solo sean portadoras de información, sino que sean generadoras de conocimiento. Entonces, hace poco hice un estudio de las ciudades inteligentes y el papel de las bibliotecas en estas ciudades. Y estudié un poco cómo estaban funcionando las bibliotecas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y no solo sé que no solo se hace en Estados Unidos, pero bueno, fue el ejemplo que estudié. Y por ejemplo, las bibliotecas están teniendo espacios donde las personas ya no van solo a consultar, sino que van a debatir lo que consultan, o incluso van a intercambiar conocimientos con otras personas en salas de debates, salas que no son con los estantes, sino que son con sillas simplemente llenas de tecnología, ya sea las laptops, los tablets, donde además sí es cierto que se puede consultar todo un material digital, y que creo también que es uno de los retos que tienen los bibliotecarios de cómo vamos a hacer para preservar todo este material digital que está surgiendo y toda esta información digital. Y también, por ejemplo, las bibliotecas están cambiando las formas en las que manejan sus colecciones y la forma en la que educan a los usuarios. Se crean talleres donde las personas o los niños pequeños van a interactuar con la tecnología, con la robótica, con la computación, porque se tiene la idea de que estas personas son los profesionales del futuro de estas propias comunidades y que entonces le van a aportar. Entonces lo que se hace es que desde pequeño los preparan en sus vocaciones, que se creen espacios donde la gente puede ir a aprender, donde existan, no sé, talleres, conferencias. Por ejemplo, en la Universidad de San Diego, que se creó primero la biblioteca como centro que iba a ser el conector entre todos los demás centros y entre la comunidad. Por ejemplo, esta biblioteca está conectada a la Universidad de San Diego, y todas las conferencias que se imparten en la sala de conferencias de la universidad están accesibles a toda la comunidad de esta ciudad, porque en la biblioteca pueden verla en directo y en vivo y acceder a este conocimiento. También, por ejemplo, esta biblioteca fue como se creó para poder convertir a San Diego en lo que es hoy, porque se empezaron a hacer eventos para recaudar dinero, donde las personas iban
iban y apoyaban. Entonces se ve también que, o sea, incentivó el comprometimiento social de las personas por su ciudad, por su comunidad y también con la biblioteca. Entonces las bibliotecas tienen que cambiar el modo en el que dan los servicios, sus colecciones, en qué modo están, temas que les interesen a los jóvenes. O sea, por ahí van algunas cosas que pienso que pueden hacer las bibliotecas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Bien. Bueno, yo quería mencionar en esto del área de trabajo de los bibliotecólogos. Sí, es cierto, como dice Sonia, es un área totalmente interdisciplinaria. O sea, puedes trabajar prácticamente en todos lados, porque en todos lados se genera información, pero así como para ser así muy concreto, bueno, cualquier institución necesita tener una biblioteca, entonces por ahí ya hay un campo de trabajo. Cualquier institución genera archivos, este es otro campo de trabajo, ¿no? O sea, porque además son dos áreas diferentes, o sea, complementarias pero diferentes, y cada una es seductora. O sea, los libros, sí, los libros son cultura, pero los archivos son historia. Entonces trabajar con archivos es fascinante, o sea, y no vas a poder trabajar con archivos, no vas a ser un profesional de la archivística si no estudias bibliotecología. O sea, van totalmente ligados. Entonces ahí hay otro campo de trabajo. Otro campo de trabajo, bueno, es la docencia, es preparar a otros bibliotecólogos. O sea, y la docencia no es una docencia baja, que tú digas, híjole, nada más voy a ser profesor con 4 horas en la semana y me van a pagar bien poquito. No, o sea, el experto en bibliotecología que se va por la docencia, pues son horarios completos, o sea, son como trabajos muy bien pagados. ¿Por qué? Porque no hay tantos maestros. Otra área en la que se pueden desarrollar es en la investigación, como en todo, ¿no? O sea, en la investigación, pero eso pues, ya es como en otro nivel, o sea, es como mucho más complicado, ¿no? O sea, las áreas como más inmediatas son las que les acabamos de decir. Luego, si ustedes pues son como freelance, o sea, que si quisieran trabajar desde casa o lo que sea, bibliotecología también ofrece esa posibilidad, o sea, con las páginas web, y no trabajar con una página web como programador, o sea, eso no tiene nada que ver, es otra cosa. O sea, la página web ya existe, pero tú entras, el bibliotecólogo entra en la parte del diseño, de la gestión, en el diseño de la organización de información. ¿Ok? O sea, esa es otra área que se puede explotar y que no se ha explotado tanto en los bibliotecólogos. Y finalmente, bueno, como gestores y asesores de información, o sea, regresamos a esta posición del bibliotecario de hace 150 años, que sabía un poco de todo y que sabía orientarte sobre qué podías estudiar o qué podías leer. Hoy en día el asesor y el gestor de información, que es bibliotecólogo y científico de la información, se dedica a eso y está muy poquito explotado, y es un área en la que tendríamos que trabajar, porque por ejemplo, vemos, por ejemplo, nuestros políticos son una vergüenza, dicen cada bestialidad que de ver es horrible, y entonces el gestor de información eso hace. Ayuda al que no sabe hablar, ayuda al que no tiene ni idea, pero que es muy guapo y tiene conectes y ha trabajado muchos años en un partido político y se está lanzando por una candidatura. Tú te contratas como su asesor, o sea, eres asesor y gestor de información. O sea, ahí viene, o sea, estas labores académicas, estas carreras académicas que están tan menospreciadas, en el futuro van a ser bien importantes, ¿eh? Justo por esto, por la cuestión de la asesoría. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, es que a mí me encanta la biología, me encanta, sí, o sea, me encanta la biología, me encanta la ecología, estoy estudiando ecología, pero mi único campo de acción, pues, es dar clases. No, o sea, hoy en día hay asesores, o sea, está empezando a desarrollarse esta área de gestión científica para asesorar a las bestias que nos gobiernan. O sea, esa es un área que está entrando fuerte. Entonces, si se dan cuenta, la bibliotecología tiene muchas vertientes. ¿Hasta aquí hay algún comentario o algo así? Todos entendido.
Bueno, de acuerdo a lo que dijo la licenciada Sonia de las bibliotecas de Estados Unidos, no sé si sepan, pero la biblioteca Vasconcelos, la de aquí en México, la más importante de Latinoamérica, también tiene como esta nueva visión de no ser una biblioteca común, sino de ser muy amplia, en donde hay eventos, donde hay conferencias, donde hay salas infantiles para los bebés y muchas cosas. Siempre estamos tanto de material, obviamente de libros, como de periódicos y de algunos instrumentos musicales. O sea, es una biblioteca, desde mi perspectiva, o sea, sumamente hermosa, maravillosa y obviamente que sale mucho de lo común. No, sí, exacto, lo que se quiere es que estos modelos de bibliotecas pues se vayan implementando en las otras bibliotecas que están y que no se quede también en los conservadores. Y si, lo que pasa es que yo no he tenido mucha experiencia en bibliotecas, específicamente aquí en la Ciudad de México, porque mi investigación esta vez va dirigido a lo social y la información ciudadana y otros tipos de mecanismos, pero sí había escuchado de la biblioteca de Vasconcelos. Yo nada más quisiera mencionarte, sí tienes toda la razón, la Vasconcelos es innovadora, es un puntal, es un referente en las bibliotecas en México, pero has roto mi cocoro, así terrible, rompiste mi corazoncito porque estás mencionando, estás diciendo que es la biblioteca más importante de Latinoamérica. Para nada, o sea, la biblioteca más importante de Latinoamérica es la central de la UNAM, la de CEU. O sea, por mucho, por acervo, por historia, por infraestructura, por lo que le pongas, va muy por encima de la Vasconcelos. La Vasconcelos sí, yo se lo reconozco completamente, tiene proyectos bien interesantes y la Vasconcelos es importante y es un puntal, es un referente en las bibliotecas en México porque está adoptando este nuevo prototipo de biblioteca. Tú vas a la Vasconcelos por todo lo que te ofrece, que no necesariamente son libros, O sea, poca gente ves tomando el libro y consultándolo. La mayoría de la gente va porque tiene el acceso libre a internet, porque tiene sus sillones bien cómodos, o sea, porque igual si vengo bien cansado del centro comercial de Buenavista, me puedo ir a echar una siestecita de 1 hora y nadie me dice nada. Que está bien, está perfecto, porque ese es el modelo, esa es la tendencia que sea una biblioteca, que te jale, que de alguna manera te jale, o sea, no por el libro, sino porque te jale o por comodidad, o porque te ofrece un lugar para distracción, o porque te ofrece un lugar para platicar, o porque te ofrece un lugar para entretenerte un rato. ¿De acuerdo? O sea, ahí es punta la Vasconcelos, no están empezando a hacer así o adaptar un poco sus espacios todas las de las bibliotecas. Pero no es nada más importante que la diga. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, como para cerrar esta plática, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Como para cerrar, yo nada más quiero comentarles. Las bibliotecas yo siento que no van a desaparecer. Para nada, o sea, frente a la digitalización, no van a desaparecer. ¿Por qué no van a desaparecer? Porque el mundo digital lo que te ofrece es la inmediatez. O sea, es maravilloso que tú nada más en el teléfono prendas la máquina y en cuestión de 2 minutos encuentras toda la información que tú quieres. Eso está muy padre, pero retomo de nuevo el primer punto. De toda esa información, de todo ese universo de información que tú vas a encontrar en un objeto electrónico, en un objeto digital, no vas a saber, te vas a perder. O sea, va a llegar un momento en el que no vas a saber qué es correcto, qué no está bien, qué sí te sirve, qué no. O sea, no vas a saber discriminar. Y en la biblioteca sí se puede hacer eso. La biblioteca te ayuda para discriminar información. Entonces, esa es una de las grandes razones por las que las bibliotecas no van a morir. Otro motivo por el que no van a morir las bibliotecas es que el acervo en papel puede ser milenario, o sea, te puede durar 1000 años. Y si lo vas conservando, te dura, y te dura, y te dura, y te dura. O sea, si ahorita nos caen los misiles rusos y ya llega la Tercera Guerra Mundial y se nos va completamente la luz ya de aquí en infinito, perdiste todo. Toda tu información la pierdes. Si se va la luz, perdiste todo. O no se les ha ido la luz y dices, no, ¿por qué no lo cargué? ¿Por qué no lo cargué?
¿Sí o no? Dejas de ser tú, o sea, pierdes todo si se te va la luz. Y entonces, si pensamos en un futuro apocalíptico, que nos lleguen los zombies, vas a perder todo, o sea, la información se pierde. Ese es otro motivo por el que las bibliotecas no van a morir, porque la biblioteca es el repositorio de la información. ¿Sí? Y bueno, finalmente, lo que sí puede ser es que se pierdan las bibliotecas si dejamos de leer. O sea, las bibliotecas tienen una función social. Las bibliotecas funcionan porque existe el ser humano, porque existe la humanidad. Y la humanidad, en esa necesidad que tiene de preservarse, de ser histórico, es por eso que existen las bibliotecas. Pero donde sí corren riesgo las bibliotecas de desaparecer es si el ser humano deja de leer. No podemos dejar de leer, o sea, tampoco es que estemos como en un peligro, o sea, no, o sea, el ser humano en esa posición humana que tiene, siempre necesita, es una necesidad humana la que tenemos de transmitir el conocimiento. El conocimiento que no se transmite se pierde. Y no me van a negar que es sabrosísimo chismear, ¿no? De repente ser bien comunicativos. O sea, transmitir información es lo que nos hace seres humanos. Entonces, eso es importante. El conocimiento, la identidad de cada uno, se construye a través de la lectura. Se construye a través de muchas cosas. Se construye a través de la educación que tenemos en casa, a través de la educación que recibimos de nuestros contemporáneos, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de lo que vamos leyendo día a día, de nuestras experiencias como seres humanos. Pero en gran medida se hace a través de la lectura. Y para cerrar esta mesa, yo nada más quiero mencionarles a un autor que yo no lo conocía, me lo presentaron apenas el lunes en otra ponencia que hicimos en el sur. Otra compañera lo mencionó y a mí me pareció de lo más interesante. Entonces, la verdad es que yo iba como anotando así todo rápido, y de lo que alcancé como a escribir, lo retomo para mencionárselos, y es una cosa bien padre. Es un autor, si lo quieren investigar, es un autor que se llama Daniel Pennack, y este señor habla sobre los derechos de los lectores. O sea, Daniel Pennack te dice que cuando te obligan a leer, la lectura por obligación es la tumba del lector. Ya no vas a querer leer. Si a ti te obligan, y es que eso se da mucho en la UNAM, por ejemplo, o sea, los profesores que somos de la universidad cargamos como ese peso, como esa presión de una excelencia académica, ¿no? O sea, de que es que formas parte de la mejor universidad de América Latina, de habla hispana, bla, 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 bla. Entonces, al profesor le invisten de una responsabilidad que a veces no quiere, dice, no, o sea, me tengo que ver con la necesidad de sacar estudiantes de calidad, de dar clases de calidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que con sus programas de estudio no se da abasto, y entonces deja tareas como si su materia fuera la única, ¿sí o no? Yo lo acepto como maestra y lo acepto como alumno, porque de repente nos dice, ¿no? O sea, y para la próxima clase, el capítulo 1, 2 y 3, con un mapa mental y con un ensayo de 6 cuartillas con bibliografía y citas. Tú dices, güey, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está loco. Entonces Daniel Pennack te dice, eso es lo peor. Eso es lo peor que se puede hacer. Cuando te obligan a leer, es cuando ya no quieres leer. Y Daniel Pennack te dice, el lector tiene derechos. Tiene derechos. Y de los poquitos que yo anoté, dice, primero dice, ¿para qué leemos? Leemos por muchos motivos. Leemos para saber quiénes somos. Leemos para saber de dónde venimos. Leemos para ganar tiempo. Aquí lo tienen, lo tenemos aquí en la biblioteca, ahí está. Leemos para ganar tiempo. Leemos para evadirnos. Leemos para entender el sentido de la vida. Leemos para comunicarnos. Leemos para distraernos. Y fue como de las pocas ahí que yo medio anoté. Dice que los lectores tienen derechos. Dice que tenemos derecho a leer cualquier cosa. No necesariamente tenemos que leer novela científica. No necesariamente tenemos que leer el ensayo sociológico más interesante, o no tenemos que leer las revistas científicas que nos proponen los profesores. No, si las quieres leer está bien, pero no tienes que leerlas. O sea, tú puedes decir, bueno,
lo voy a leer, bueno, a lo mejor sí voy a encontrar como ciertas cosas que me puedan llamar, con las que me conecten, pero mi prioridad ahorita este fin de semana pues es leer este cómic japonés. A mí me gusta este anime japonés y estoy en mi derecho de leerlo, ¿sí? Otro derecho que dice Daniel Penag que tenemos los lectores es de no terminar una lectura. O sea, tú no puedes avergonzarte o no puedes decir, es que si no lo termino voy a parecer ignorante o voy a parecer como que no soy demasiado intelectual. No, o sea, tú puedes empezar a leer lo que sea y si no encontraste algo que te atrajo, si no encontraste algo con lo que te conectó, tienes el derecho de dejarlo. También, o sea, no te dice este señor que lo critiques, o sea, sino simplemente, si no encontraste nada bueno en una lectura, simplemente no la recomiendes. No la critiques, o sea, no le eches tierra, porque entonces tú mismo estás quedando mal, porque a lo mejor el del frente te va a decir, pues es que es maravilloso, a mí sí me encantó y no me parece que tú me vengas a decir que no es, o sea, no quieras menospreciar mi gusto, ¿no? Entonces Daniel Penag te dice, si no encontraste nada en una lectura, simplemente no la recomiendes. Otra cosa que dice Penag es eso, que no todos estamos obligados a leer lo mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta leer el TV Notas, yo voy a leer el TV Notas, o sea, estoy en mi derecho, o sea, y es un campo de conocimiento, porque cuando llegan mis tías, tengo de qué platicar con ellas. O sea, eso es importante también, eso es parte de la socialización. Tengo derecho a socializar lo que leo. O sea, eso es bien importante, socializar lo que leemos, comentar lo que leemos, eso fomenta la lectura, ¿no? Entonces, sí quisiera como que nos quedáramos con ese punto de reflexión de que las bibliotecas no van a morir por todo lo que ya habíamos hablado, pero sí corre el peligro cuando dejamos de leer. Si no tienen ningún comentario, ninguna duda, crítica, lo que sea, nadie, nada. Sí, adelante, por favor. Sí. En las ediciones de nuestro mundo de un libro, cada vez que se hace una edición, pues se pueden agregar cosas nuevas, o se pueden suprimir cosas para que quede como un mejor producto. También depende mucho de los intereses de la editorial y las acuerdos que se lleven con los autores. Que de hecho es otra cosa que tenemos que estudiar en la carrera y somos derechos de autor, ya sea para literatura, para música y para todos estos campos donde es necesario conocer qué derechos tienen los autores y cómo interpretarlos. Respondí la pregunta porque a lo mejor... Sí, iba por ahí. ¿Algo más, chicos? Bueno, le agradecemos muchísimo a la licenciada Sonia Cotestrada su presencia el día de hoy con nosotros. Le entregamos su constancia de participación y un pequeño obsequio de parte del colegio. Esperemos que les haya parecido interesante, un poco entretenida, que hayan encontrado como algún punto de inflexión, algún punto de conexión con esta área que es maravillosa. La bibliotecología es linda. Yo no soy bibliotecólogo de formación, yo soy historiadora, pero tiene mucho que ver, o sea, no es que yo no haya querido seguir estudiando historia, yo toda mi vida voy a ser historiadora, pero la bibliotecología yo le encontré muchas aristas, yo le encontré mucho campo de acción, le encontré mucho potencial y me sedujo. Muchas gracias.